Mi nombre es Maximino Aldana, soy físico, trabajo haciendo investigación en sistemas biológicos, físico-biológicos en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. Mi vocación por la ciencia nació a partir de las clases de física que tuve en la preparatoria, en el CCH de Azcapotzalco. Tuve un excelente profesor, él era ingeniero hidráulico. Antes de esas clases yo no tenía ni idea de lo que se trataba la física ni las matemáticas, pero gracias a él empecé a conocer y me di cuenta que había muchas cosas que yo no entendía y que me hubiera gustado entender. Entonces él me recomendó que siguiera por la carrera de física si yo quería entender cómo funcionaba el mundo, cómo funcionaban las cosas a mi alrededor. Pero fue gracias a ese profesor. Al personaje de la ciencia que yo más admiro es a Einstein, Albert Einstein. Definitivamente las contribuciones que él ha tenido para el desarrollo de la física y del pensamiento contemporáneo han sido enormes. La gente casi siempre lo asocia con la bomba atómica, pero no, eso no está mal. Él no tuvo nada que ver. Hizo la teoría, pero pues él no fue el encargado de hacer la bomba. Más bien, él fue el que cambió los conceptos de espacio y del tiempo. Pero no solo eso, fue uno de los fundadores de la mecánica cuántica, de la física estadística, de la física del estado sólido, de la teoría de los procesos estocásticos. Las contribuciones que Einstein tuvo al desarrollo de la física fueron enormes. Además, fue un gran humanista, estaba siempre preocupado por el desarrollo de la humanidad. Y en uno de sus libros, que se llama De mi vida y mi pensamiento, uno puede ver que realmente se afligía por el desarrollo de los seres humanos. Una vez que entré a la carrera de física me gustó mucho, creo que elegí la carrera adecuada, entre más estudiaba más me gustaba y aunque incluso a la mitad de la carrera seguía sin entender lo que había hecho Einstein, de todos modos yo me quería preparar para poder entender lo que él había hecho. Hice la maestría en física y el doctorado en física, pero para entonces ya no quería estudiar las teorías de Einstein, ya había conocido muchos otros temas, mecánica cuántica, física estadística, muchas otras materias, y tuve la oportunidad de llevar clases con un médico cancerólogo y él fue el que me hizo ver la importancia de que los físicos se dediquen a resolver problemas de biología. Y es lo que hago ahora. Soy un físico que se dedica a resolver problemas de biología utilizando todo lo que aprendí de física. Mi línea de investigación es el estudio de sistemas biológicos a través de técnicas matemáticas y computacionales y utilizando las teorías de la física. En particular, lo que me interesa es entender cómo se dio a cabo a lo largo de la evolución la relación simbiótica entre las bacterias y los seres humanos. Los seres humanos tenemos una enorme cantidad de bacterias viviendo en nuestros cuerpos. Se estima que hay casi 10 células bacterianas por cada célula humana en nuestro cuerpo. Y esas bacterias pues no están allí nada más sin hacer nada, están llevando a cabo alguna función. Sabemos que algunas bacterias nos ayudan a degradar leche, comida, sintetizar proteínas, degradar grasas, incluso ayudan a fortalecer los huesos. Y cambios en la composición bacteriana del intestino han estado asociados con enfermedades como obesidad, diabetes, incluso esquizofrenia y autismo. Entonces, hay mucha evidencia de que las bacterias ayudan a los seres humanos y en general a los animales a llevar a cabo funciones metabólicas muy importantes. Cuando nosotros tomamos antibióticos, matamos no solo a la bacteria que nos está infectando, sino matamos a muchas otras bacterias dentro de nuestros cuerpos y vienen enfermedades que se conocen como disbiosis, que es precisamente por alterar el equilibrio que hay en nuestro ecosistema bacteriano. No es solamente un problema de comer bien, comer mucho o comer poco. Resulta que las bacterias que tenemos en nuestro estómago determinan en gran medida si una persona es obesa o no es obesa, porque las bacterias ayudan a digerir grasas. Entonces, si una persona tiene las bacterias adecuadas en el estómago, pues van a digerir las grasas muy rápidamente. Si otra persona no tiene esas bacterias, no puede contender con las grasas tan fácilmente y entonces el organismo de la persona empieza a asimilar las grasas de una manera que pues, los hace engordar demasiado. Claro que sí tiene que ver con hábitos alimenticios y todo, no estoy diciendo que no, pero no solamente es eso.
Todos conocemos gente que come mucho y no engorda, y gente que, pues, por más que se cuida, no puede bajar de peso. Y es en gran medida por las bacterias que tenemos. Me gustaría muchísimo que mi contribución ayude a entender de qué manera las bacterias pueden generar o no obesidad y a poder manipular eso, poder diseñar un conjunto de bacterias que te las damos en una cápsula y eso te ayuda ahora a digerir grasas. Imagínate, el problema de la obesidad es un problema muy grande en México, está consumiendo muchos recursos en el Instituto Nacional de Salud Pública, y si pudiéramos contribuir a disminuir en un 1%, en un 2% la obesidad total del país, eso significaría un gran logro. Claro, quisiéramos reducirla todo, pero ya un 1% serían miles de millones de pesos que estaríamos ahorrando en atender todas las enfermedades que se derivan de la obesidad. Ese es mi sueño, es lo que a mí me gustaría heredarle a las generaciones futuras. Cuando eres estudiante, como en cualquier otra carrera, tienes que dedicarte mucho, pero incluso así tienes tiempo para poder hacer ejercicio, para llevar a cabo una actividad musical o recreativa. Y ya cuando eres investigador profesionista, también tienes tiempo de hacer tus actividades con tu familia, tanto recreativas como deportivas y culturales. Además, son fundamentales para que tú después puedas hacer un buen trabajo de investigación. Yo siento que si no corriera, si no tocara la guitarra, si no viera películas con mi familia, no podría yo estar encerrado todo el tiempo en un laboratorio estudiando, leyendo libros o haciendo cuentas. Es muy importante que los científicos tengan actividades recreativas para después estar completamente enfocados en su proyecto de investigación.